Fíjate que Judas dice, ay Dios mío, por ese dinero había que cogerlo, y dárselo a los pobres. Sí. Pero Judas expresaba una cosa, pero en el corazón había otra. Porque todo el que vive de apariencia, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que tiene dentro. Dios mío. Pero Jesús siempre lo conoció como Judas. Exacto. Jesús siempre lo conocía como traicionero. Pastor, pero si Jesús lo conocía como Judas, como traicionero, ¿por qué no lo quitó? Es que si lo quita, no se cumple el propósito. Dios. Hay gente que ellos siempre estarán cerca de ti y tú tienes que dejarlos ahí, no lo quites. No. Porque cuando quitas a Judas, tú estás haciendo que el propósito dure más. Cuando tú quites a Judas de tu lado, tú te convertirás. Yo siento a mi amado aquí. Te convertirás como el interruptor del propósito de tu propia vida. Es decir, cuando tú quieres mover a Judas del lugar donde Dios lo puso, tú eres como un intruso. Dios te bendiga. La paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte, ustedes sean parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. Le honramos y le bendecimos de una manera especial. Le enviamos un caluroso saludo y le decimos que ustedes son importantes para nosotros. Recuerda que este es su espacio Conociendo la Verdad. Su hermano y amigo el pastor Samuel Taveras. Y hoy nosotros traemos un tema que es de suma importancia. Aquí estamos junto de mi compañero Christopher Arias. Christopher, saluda a la audiencia que está conectada ahí. Bendiciones de parte de Dios. Le habla su hermano y amigo Christopher Arias. Para nosotros es más que un honor y más que una honra que tú estés sintonizando tu programa Conociendo la Verdad. Hoy vamos a traer un tema importantísimo de que sé que Dios va a hablar a tu vida en el día de hoy. Amén. Así que actívese, no se despegue de este dispositivo, porque hay una palabra de parte del Señor que va a bendecir nuestras vidas. Vamos a tener unos versículos bíblicos de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Marcos, en su capítulo 11, verso 12. Libro de Marcos, capítulo 11, verso 12. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hoja, pues era tiempo de higo. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron su discípulo. Vive Dios. Palabra del Señor. Poderosísimo. En este precioso momento queremos compartir con el tema apariencia. Muy fuerte. Cuando nosotros nos vamos a lo que es la realidad de lo que es la apariencia simplemente es, gloria al Señor, yo ocultar la realidad y la verdad con algo que no es real. Sí. Cuando nosotros nos vamos a lo que es la realidad de la vida, hoy nosotros vemos diferentes tipos de apariencia. Existe lo que es la apariencia física. Hay gente que ellos quieren aparentar ser una persona, pero en la realidad son otra. Sí, así es. Hay gente que ellos, gloria al Señor, quieren aparentar ser blanco cuando son negros. Dios mío. Es decir, estamos viviendo en un tiempo donde la apariencia ha tomado dominio de la vida del ser humano. Nosotros queremos poder compartir con ustedes este tema. Fíjese que cuando nos vamos al libro de Marcos, nosotros nos damos cuenta que el libro de Marcos pertenece a lo que son los 4 evangelios, que son Mateos, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Pero dentro de estos 4 evangelios, nosotros encontramos 3 evangelios que son sinóticos. Sí. La palabra sinótico la podemos definir cuando estos evangelios tienen similitud en alguna de las historias. Exacto. Ejemplo, por la historia que hemos leído, nosotros la encontramos en el libro de Marcos. Pero también cuando nos vamos al libro de Mateo, nosotros encontramos
encontramos también la misma historia, lo único que Marco la presenta diferente que Mateo. Así es. Entonces, cuando se habla de que son sinóticos, es que tienen parecer, es decir, habla de la misma historia, pero con diferentes palabras. Exacto. Nosotros, cuando nos vamos al libro, gloria al Señor, de Marcos, aquí nosotros encontramos una historia. La historia que nosotros encontramos es que la Biblia dice que cuando Jesús iba saliendo, gloria al Señor, cuando Jesús iba saliendo, ¿de dónde? De Betania. Sí. Dice que cuando Jesús iba saliendo de Betania, gloria al Señor, dice que Jesús tuvo hambre. Lo que la Biblia me está diciendo a mí era que Jesús era humano. Exacto. Jesús se cansaba, a Jesús le daba hambre. Sí. La Biblia dice que él sale de Betania, gloria al Señor. El libro de Mateo, gloria a Jesús, el libro de Mateo habla, gloria al Señor, y dice, gloria a Jesús, que era temprano. En otras palabras, según los estudiadores dicen que Jesús, gloria al Señor, es probable que Jesús hubiese salido aproximadamente a esos de las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana. Me parece a mí que Jesús había amanecido con su discípulo. Quizá estaba cansado, quizá Jesús estaba agotado y dice que tuvo hambre. Entonces Jesús, al tener hambre, dice que en ese momento Jesús alcanzó a ver una higuera. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es una higuera, estamos hablando de un árbol frutífero que tenía una hoja lisa. Nosotros podemos definir que esto era lo que Jesús estaba mirando. Jesús quizá en su mente pensó, este es el momento de nosotros saciar su alma, saciar el hambre que tenía. Quizá los discípulos no expresaron, pero me imagino que si los discípulos habían caminado con Jesús toda esa trayectoria y todo ese tiempo, también los discípulos pues tenían hambre. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que él de lejos vio una higuera. Gloria al Señor. Pero Jesús sale de Betania. Betania era una aldea. Una aldea es un pueblo pequeño, gloria al Señor, que recibe beneficio de un pueblo mayor. Exacto. Pero dice que Jesús va saliendo de Betania, y cuando Jesús sale de Betania, dice que hay hambre. Jesús alcanza a ver una higuera, y cuando Jesús alcanzó a ver la higuera, Jesús dijo, llegamos al lugar preciso. Fíjate algo, Christopher, que cuando nosotros nos vamos a la realidad de la vida, nos damos cuenta que dice que la higuera estaba frondosa, se veía frondosa. Es decir, a distancia la higuera lo que mostraba una apariencia. Exacto. Dios. La higuera, todo el que veía la higuera decía, esta higuera tiene que tener higo. Uno de los conceptos principales era que la higuera daba fruto 2 veces al año. Dice que daba un fruto que se llamaba breva. La breva, gloria al Señor, dice que se daba en el mes de junio. Y también daba un fruto que se llamaba el higo, gloria al Señor. El higo dice que era final de agosto y a principio de septiembre. La historia enseña y dice que este era el tiempo cuando la gente, gloria al Señor, cuando el árbol daba este tipo de fruto. Pero uno de los principios que a mí me llama la atención es que la higuera, gloria al Señor, cuando la higuera no tenía fruto, dice que sus hojas se caían. Entonces aquí hay un problema, porque aquí tiene hoja pero no tiene fruto. Ay, muy fuerte. Y me llama más a la atención hablar acerca de lo que es la apariencia. Es parecer algo que tú no eres. Por eso es que la apariencia va más allá, porque Jesús ve el árbol de lejos. Cuando ve el árbol de lejos, ve, pero ven acá, por este árbol tiene que tener muchísimo fruto. De lejos se ve una apariencia que tenía fruto, pero cuando se acerca simplemente ve que tiene muchas hojas. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que de lejos puede mostrar una apariencia, pero de cerca se ve la realidad de lo que tú eres. Entonces, hay veces que nosotros mostramos una apariencia de lejos, pero de cerca mostramos otra cosa. Aquí hay otro punto más importante, y es que Cristo dice que a la mañana
gana, como decía el pastor ahorita, dice que tenía hambre. En pocas palabras, Jesús dice, mi necesidad yo la quiero saciar con este árbol, pero cuando voy al árbol, el árbol no tiene fruto. Así es, porque aquí hay algo, y es que nosotros nos damos cuenta que la apariencia, gloria al Señor, es cuando nosotros queremos sustituir nuestra realidad. Dios mío. Según dicen los estudiadores y esa gente que han profundizado, dice que este árbol, que la higuera, cuando no tenía fruto, dice que el árbol se le caían todas las hojas. Sí. Y fíjate algo, que antes de las hojas nacer, según dicen los estudiadores, primero salía el retoño de los frutos. Sí. Y después dice que después que el retoño de los frutos salía, entonces era que las hojas salían. Es decir, que si no había fruto ni retoño, no podía haber hoja. No. Pero me parece a mí que cuando Jesús alcanza a ver, gloria al Señor, este árbol, Jesús entendía de que allí estaba lo que él necesitaba. Sí. Porque dice que el árbol se veía con muchas hojas. Quizá a distancia ellos no visualizaron los frutos, pero al ver que el árbol estaba frondoso, ellos dijeron, nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos. Dios. Pero algo que a mí me llama la atención es que hay personas que están utilizando, gloria al Señor, otra identidad para ellos aparentar una cosa. Fuerte. Cuando tú quieres utilizar lo que no es tuyo para presentar una pantalla, al caminar, al desarrollo del tiempo, la gente se dará cuenta que lo que tú tanto promocionas como tuyo no es real. Dios. Entonces la Biblia dice que Jesús se acerca. Cuando Jesús se acerca, ellos se dan cuenta de que lo que ellos vieron a distancia era una apariencia. Por eso es que nosotros podemos visualizar que en este tiempo estamos viviendo y vemos una apariencia. Vemos personas que nos muestran algo que en la realidad no lo son. Tal vez tú lo has visto, tal vez Jesús vio el árbol tan distante y pensaba que tenía fruto, pero hoy en día vemos tanta gente mostrando un evangelio, pero cuando vamos a la realidad de la vida de ellos, no lo viven en esencia. No. Simplemente viven un evangelio de apariencia. La gente que vive un verdadero evangelio tiene fruto por dentro y también por fuera. Juan hablaba y decía que nosotros debemos dar fruto digno de arrepentimiento. Sí. Lo que está diciendo tú como árbol y reconociendo el ADN de tierra, que nosotros venimos del polvo de la tierra, tenemos ADN de tierra. Lo que Juan estaba diciendo, ustedes como pertenecen a lo que es la tierra, entonces ustedes tienen que dar el fruto correcto que ustedes fueron diseñados. Por ende hay gente que no están dando el fruto con el cual fueron asignados su árbol. Por eso es que cuando Cristo llega en el momento donde ve este árbol, dice, pero ven acá, pero es el tiempo de tú dar fruto. ¿Por qué tú no estás dando fruto? Lo que pasa es que hay gente que quieren dar fruto al tiempo que no le corresponde. Dios mío, que no le corresponde. Entonces Jesús dice, pero ven acá, entonces tú serás cortada y nunca más alguien va a comer fruto de ti, porque en el tiempo donde tú tenías que dar fruto no le estás dando. Sí. Porque esto se veía como una apariencia. Sí. Fíjate que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, Marco describe y Marco dice que Jesús pensaba que iba a encontrar higos. Sí. Entonces, si el higo se daba en el tiempo de a final de agosto y a principio de septiembre, me parece que en ese tiempo fue que Jesús pasó por aquel lugar. De tal forma que este árbol tenía la posibilidad de dar dos tipos de fruto. Sí. Según dicen aquellas personas que han profundizado, dice que la brea, gloria al Señor, que la brea era un fruto que era grande, gloria al Señor. El higo era más pequeño, pero era más dulce. Sí. Por eso Jesús Jesús está hablando y está diciendo que él pensaba, Marco describe y dice que pensaba que iba a encontrar higo, mas sin embargo el pensamiento de lo que se veía no era la realidad. Dios mío. El problema de mucha gente es que hay gente que quieren presentar una pantalla, pero cuando nos vamos
a la realidad, Santo. no son las pantallas, no son las carátulas que ellos presentan. Hay gente que ellos quieren dar a conocer algo que no es de ellos. Hay gente que quieren dar a conocer algo que no es real. Si tú no eres real, tú debes de entender, gloria al Señor, que un día se va a descubrir que lo que tú estás presentando, eso no te pertenece a ti. Dios mío, así es. Ahora, algo que nosotros vemos es que la Biblia dice que Jesús, cuando Jesús se da cuenta el problema que hay, la Biblia dice que Jesús le dijo a esta higuera, mas nunca dará fruto. Así es. En otras palabras, todo el que vive una vida de apariencia no puede ser fructífero. No. Todo el que vive una vida de apariencia no puede ser de bendición. Todo el que vive una vida de apariencia no puede bendecir a otro. No. ¿Sabe por qué? Porque está sustituyendo la verdad por algo que no es real. Dios mío. Y me llama más a la atención hablar acerca de apariencia. Es que en un momento determinado llega Samuel a ungir a David. Dios lo envía. Y de repente la Biblia establece que cuando Samuel está ungiendo a los hijos de Isaí, de repente dice Samuel, Dios le dice, no mire su apariencia ni su parecer, porque yo lo desecho. Sí. Tal vez tú estás mirando la apariencia de un rey, pero yo miro la apariencia de alguien que no tiene la capacidad de ser un rey. Aleluya. Lo que Dios le estaba diciendo a Samuel, Samuel, mira, no mires lo grande de su estatura, no mires su parecer ni nada, porque tiene una apariencia, tiene apariencia de guerrero, pero es un cobarde. Sí. Porque dice la palabra que el paladín había desafiado a los escuadrones del pueblo de Israel, pero nadie se había puesto al frente para estar en la posición del gigante. Pero dice que cuando van a ungir a David, Dios le dice, mira, no mire su apariencia, porque yo lo desecho. Sí. Porque tú mira lo que mira el hombre que está al frente. Por eso es que cuando Jesús vio la higuera, la vio de lejos, vio la apariencia, dijo, pero ven acá, y esta apariencia que está mostrando este árbol, pero cuando se fue a la realidad de lo que era verdaderamente este árbol, no daba fruto. Por eso es que cuando Dios le dice a Samuel esto, dice, mira, yo lo desecho, porque el hombre puede mirar lo que está afuera, pero yo miro lo que está dentro. Sí, pero hay un sistema que hoy está arropando nuestra tierra. Y es que la gente te cataloga por el concepto que tiene de ti. Sí. El error más grande es tú catalogar a alguien por el concepto que tú tengas de esa persona. Exacto, muy Porque fuerte. A veces hay gente que tiene un concepto errado de tu persona y de mi persona. Porque a veces yo no puedo ser o realmente no soy lo que tú pienses de mí. Entonces hay gente que por el concepto que tienen de mí, por ese concepto es que ellos me catalogan. Sí. Por ese concepto es que ellos describen quién yo soy. Mío, lo que la gente no sabe, terrible. Que yo no soy lo que tú piensas de mí. Yo soy lo que tú nunca has pensado de mí. Muy fuerte. Hay gente que te catalogan como cualquier persona. Mío. Escucha lo que te estoy diciendo. Todo el que veía esta higuera decía, esta higuera tiene fruto. Terrible. Aquí hay que comer. Pero cuando se acercaron a la higuera, se dieron cuenta que lo que se veía a distancia no era lo que estaba cuando estaban al frente. Hay gente que a distancia son una cosa, pero cuando tú la tienes frente a ellos, tú te das cuenta que no es lo que ellos nunca dijeron ni hablaron. Dios mío, yo siento la presencia del Eterno. Una apariencia. Por eso es que hay gente que ellos nunca van a poder crecer. No. Porque ellos siempre están buscando cosas ajenas para sustituir su identidad, para sustituir su realidad. Yo nunca podré crecer ni avanzar si yo no soy un genuino. Si yo vivo aparentando lo que no soy. La realidad es lo que me va a confrontar el día que yo diga que por qué no crezco. Esa realidad de que yo siempre lo que vivo aparentando, me dirá, pero es que tú vives copiando, tú vives de otros que tú no eres. El problema de la gente de hoy en día es que la gente de hoy en día quiere utilizar cosas que no son de ellos. Sí. La gente hoy está falta de identidad. Todo el que no tiene identidad, gloria al Señor, vive de apariencia. Sí. Por eso es que nosotros vemos gente hoy en día que por estar aparentando lo que no son han fracasado. Sí. La gente tiene que reconocer que tú nunca podrás sustituir quien eres por algo que es temporal, que no es tuyo ni es real. Esta higuera, todo el que la veía decía, esa tiene fruto. Sí.
esa tiene fruto. Porque dice, como decía ahorita, dice que cuando la higuera no tenía, las hojas se le caían. Sí. Entonces hay evangélicos en este día que nada más se le ven las hojas. Muy fuerte. Pero cuando tú vas a la realidad no se le ven los frutos. Y la Biblia me dice a mí que no es por la hoja. La Biblia dice, por tu fruto te conoceréis. yo te conoceréis. Dios. En otras palabras, si no está dando fruto, pues entonces no me da acceso a conocerte quién eres. Lo que la Biblia está diciendo, que si tú no das fruto, pues entonces tú no puedes a ti no se te puede identificar como que alguien te conoció. Sí. Y el error más grande es tú existir sin que Dios te conozca ni sepa quién tú eres. Por eso es que la Biblia dice, por tu fruto. En otras palabras, no por las hojas que tenga. El árbol se veía frondoso. Sí. Y hay gente que parecen evangélicos pero no lo son. Dios mío. Hay gente que parecen evangélicos pero ellos no dan fruto como cristianos. Sí. Entonces la Biblia dice que por tu fruto es que yo te voy a conocer. Yo quiero bendecir a alguien con esta palabra. Inmediatamente Jesús vio la higuera. Jesús se acercó a ella. Pero hay una palabra que a mí me impresiona. Escuche que voy a cerrar con esto. La Biblia no describe que la higuera era estéril. No. La Biblia no describe que en Marcos no describe que era estéril. Sino que cuando nosotros nos vamos a Marcos, nosotros nos damos cuenta que Jesús le dice, escuche lo que Jesús le está diciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí de lo que Jesús le está hablando a la higuera, Jesús le dice, gloria a Jesús, dice, entonces dijo Jesús a la higuera, nunca jamás nadie comerá fruto de ti. Jesús lo que le está diciendo, nunca más nadie comerá fruto de ti. Pero Jesús no está diciendo que la higuera nunca dio fruto. No. El problema era que en ese momento no estaba dando fruto. Y sabe, aquí hay una enseñanza. Muy que hay gente que si Jesús viene y lo encuentra como que si tuviera fruto y no tiene, pues entonces no tendrá acceso de ascender al cielo. Porque ella parecía que tenía, pero no tenía fruto. Entonces hay gente que parece que tiene, pero Jesús sabe que ellos no tienen. Dios mío, muy fuerte. Y así, para ya cerrar y culminar con esto, me llama más a la atención, pastor, es que Jesús en un momento determinado, en Mateo capítulo 23, verso 28, habla acerca de una apariencia también. La palabra de Dios registra, así también vosotros por fuera aparecéis el justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El pueblo judío estaba mostrando lo que era una apariencia. Le estaba mostrando a Jesús que ellos vivían verdaderamente bajo lo que Dios había establecido. Pero Jesús llega en un momento determinado y le dice, miren, ustedes están mostrando una apariencia de que ustedes están limpios por fuera, pero por dentro, ¿cuándo van a limpiar su corazón? ¿Cuándo van a limpiar y le van a demostrar a gente que verdaderamente ustedes están limpios por fuera y limpios por dentro? El problema de mucha gente es que se está limpiando por dentro, pero la boca lo hace reconocer que no está limpio. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Lo que Jesús le estaba diciendo, lo que ustedes pronuncian es lo que está en su corazón. Por eso es que hay gente que está mostrando una apariencia hoy en día dentro del evangelio, que ellos predican algo que ellos no viven. Ellos están diciendo algo que realmente no lo caracteriza como cristiano. Lo que Jesús le dijo a ellos, miren, ustedes me están mostrando que ustedes visten de esta forma, se ponen de esta forma, pero su corazón me muestra otra cosa. Sí. Porque ustedes son hojas, pero no frutos. Y fíjate algo, que cualquiera que veía este árbol decía, ese árbol tiene mucho fruto. Sin embargo, la Biblia dice que no era tiempo del higo, pero que daba 2 frutos al año. Sí. Y yo me pongo a meditar y puedo entender que quien veía el árbol y no se acercaba, pues entonces se iba confundido. Sí. Porque pensaba, hay gente que tú lo ves a distancia y ellos parece que están dando fruto. Sí. Pero todo el que aparenta al final se descubre. Sí. Y yo podría decir que el autor de la apariencia fue Judas. Porque Judas siempre estuvo con Jesús. Mío. Judas caminó con Jesús. Pero algo que a mí me llama la atención es que Jesús siempre conoció a Judas como Judas. Sí. Pero los discípulos lo conocían como discípulo. Es decir, Judas estaba aparentando una cosa, pero era otro. Sí. Judas tenía
porque todo el que Vivir aparenta quiere como vivir más en santidad que todo el mundo. Wow, En Dios Judas mío. reposaba una santidad, pero tenía un Sí, corazón de ladrón. Judas tenía un corazón que Dios estaba mío. enfermo, que estaba destruido. Fíjate que Judas dice, ay Dios mío, por ese dinero había que Sí, cogerlo había que. y dárselo a los pobres. Sí. Pero Judas expresaba una cosa, pero en el corazón Ay, había vivía otra. otra. Porque todo el que vive de apariencia, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que tiene dentro. Dios mío. Pero Jesús siempre lo conoció como Judas. Exacto. Jesús siempre lo conocía como traicionero. Pastor, pero si Jesús lo conocía como Judas, como traicionero, ¿por qué no lo quitó? Es que si lo quita, no se cumple el propósito. Dios. Hay gente que ellos siempre estarán cerca de ti y tú tienes que dejarlos ahí, no lo quites. No. Porque cuando quitas a Judas, tú estás haciendo que el propósito Dios. dure más. Cuando tú quites a Judas de tu lado, tú te convertirás. Yo siento a mi amado Sí, aquí. sí. Te convertirás fuerte de Dios. como el interruptor del propósito de tu propia vida. Es decir, cuando tú quieres mover a Judas del lugar donde Dios lo puso, tú eres como un intruso en medio de un algo, de un trabajo, de algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te mandaron a poner en la mano a eso? Vive O sea, Jehová. Judas no lo quite. A Judas déjalo ahí. Hay que aprender a vivir con los Judas. Porque es que Judas, el problema de Judas es que Judas tiene una característica que a él aparentar, Ay, Dios nadie sabrá que él es. No. Porque Judas se expresa bien. Los Judas hablan bonito. Sí. Los Judas te abrazan. Los Judas te besan. Los Judas andan contigo, gloria al Señor, y te expresan una cosa, pero más sin embargo es otra. Entonces yo podría decir que uno de los autores de la apariencia fue Judas. Sí. Igual que los escribas y los fariseos andaban con Jesús. Y por donde quiera que Jesús se movía, ahí estaban los escribas y los fariseos. Ahí estaban ellos. Y Jesús, esto y maestro, siempre buscando la forma de tentarle. Y Jesús siempre tenía a su gente ahí. Jesús siempre tenía una respuesta para esas preguntas molestosas que ellos hacían. Aquella gente que viven de apariencia solamente están para cuestionar, para señalar. Porque ellos entienden que ellos son los únicos protagonistas de la película. Así es. Lo que ellos no saben es que aquí en esta película los protagonistas no mueren. Y si todavía tú me estás viendo de pies, es porque yo soy protagonista de esta película. Dios te bendiga. Muy fuerte. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Sí. Nunca trate de aparentar lo que no eres. Aparece. Nunca, 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 nunca. La higuera aparentaba que tenía fruto, pero no tenía. Y hay gente que aparenta que están dando fruto, pero no están dando. Dios te bendiga.